Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver ángulo pontocerebeloso. Y la verdad que la belleza de este tema radica tanto en su complejidad, porque tiene muchas estructuras, muchas relaciones, pero también en su simpleza, porque si nosotros lo simplificamos, realmente hay ciertos conceptos que son los más importantes. ¿Está? Así que vamos a comenzar. En primer lugar, agradecer al doctor Julio César Pérez Cruz, que es un neuroanatomista de la Universidad de México de la UNAM, que bueno, nos brindó estas fotografías que son muy buenas, muy buenas. Y bueno, agradecerle al doctor. Entonces, fíjense, en esta imagen que es un corte transversal de una cabeza, vamos a identificar que esto es rostral, esto es caudal, estos son los laterales. Bien, lo que vamos a ver es acá una porción del lóbulo temporal, es decir, que esto es la fosa craneal media. Si esta es la fosa craneal media, acá tenemos la fosa craneal posterior, cuyo contenido más importante es el tronco del encéfalo y el cerebelo. Recuerden que lo que delimita la fosa craneal media de la posterior es justamente la porción petrosa de hueso temporal, que está por acá, y el dorso de la silla turca, que acá estamos un poquito más abajo, por eso esto podemos decir que es el clivus, la porción vacía del clivus del hueso occipital. Bien, obviamente que como está todo cubierto de meninges es un poco más difícil de identificar, pero ustedes tienen que pensarlo como si no tuvieran las meninges acá, si fuese un cráneo. Bien, entonces acá nos empieza a aparecer una zona entre la porción petrosa del hueso temporal y el tronco del encéfalo y el cerebelo, que es lo que se denomina ángulo pontocerebeloso. Pero es importante entender que cuando hablamos de ángulo pontocerebeloso lo podemos pensar de dos maneras. Un concepto topográfico, como si estuviéramos hablando de la axila, como si estuviéramos hablando de la fosa poplitea, eh, como si estuviéramos hablando de la región carotidia, ¿sí? Concepto topográfico, y un concepto cisternal. ¿Qué es una cisterna? Es el espacio que se encuentra por debajo, profundo, a las aracnoides. Aracnoides es una capa de las meninges. Bien, y en ese espacio tenemos líquido cefalorraquídeo, y por supuesto vamos a tener contenido, por ejemplo, todos los nervios craneales, luego de salir de su origen aparente, están bañados de líquido cefalorraquídeo y están contenidos dentro de una cisterna. Bien, cuando mencionamos el concepto topográfico, que en realidad esto se utiliza mucho lo utilizan mucho los neurocirujanos en los abordajes quirúrgicos, se dividen en tres complejos neurovasculares: superior, medio e inferior. Bien, y cuando hablamos del concepto cisternal, que es la cisterna, el ángulo ponceroso, en realidad tenemos que mencionar los límites y el contenido de cisterna, y que coincide con el complejo neurovascular medio. Bueno, antes de seguir y antes de ahondar en los complejos neurovasculares y el contenido de la cisterna del ángulo pontocerebeloso, tenemos que repasar cuáles son los orígenes aparentes de los nervios craneales en el tronco del encéfalo. Entonces, vamos a tener esta imagen muy linda en donde se ven perfectos los orígenes aparentes, y vamos rápidamente. El óculo motor, tenemos por acá, que sale la fosa interpeduncular. Tenemos aquí el nervio troclear, ¿sí? Que es el único que sale de la cara dorsal del tronco del encéfalo. Después tenemos en el puente el trigémino, en el abducens, que sale en la unión entre el puente y la médula oblongada. Y cuando hablamos de médula oblongada, los orígenes aparentes, tenemos que mencionar a las pirámides y las olivas. Por delante de las olivas tenemos el surco preolivar y por detrás el surco retroolivar. Por encima de las olivas, una fosita, una depresión que se denominan fosita supraolivar. ¿Está? En el surco preolivar tenemos la salida del nervio hipogloso. Por detrás en el surco retroolivar, del glosofaringeo, el vago y el 11º, que es el accesorio. Y en la supraolivar, fosita supraolivar, tenemos el séptimo y el octavo nervio craneal. Fíjense que si vemos esta zona del puente, cuando llega al cerebelo, ¿sí? Se forman los pedúnculos cererosos medios y se juntan y forman una especie de ángulo. ¿Está? Acá se ve mejor este ángulo. Es por eso que la cisterna que se encuentra acá se denomina ángulo pontocerebeloso.
Ese es el verdadero ángulo pontocerebeloso. Bien. Cuyo contenido va a ser el nervio abducens, el nervio facial y vestibulococlear y el nervio trigémino. Está entonces en este ángulo pontocerebeloso, abducens, séptimo y el octavo y el quinto, que es el trigémino. Y aquí hay una relación que vamos a verlo mucho mejor acá, que sí o sí se tienen que acordar, que es que el séptimo y el octavo nervio craneal se relaciona con esta porción del cerebelo que se denomina flóculo. Está entonces séptimo y el octavo se denomina flóculo. Y si vamos al concepto topográfico, el concepto topográfico divide a los elementos del ángulo pontocerebeloso en tres complejos: complejo neurovascular superior, complejo neurovascular medio y complejo neurovascular inferior. Entonces analicemos bien esta imagen. Esta es una imagen, una vista ventral del tronco del encéfalo y el cerebelo. Y vemos las arterias. Acá tenemos las arterias vertebrales que se juntan para formar la arteria basilar, que luego se van a dividir en sus terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Y antes de dar la arteria cerebral posterior, emiten la arteria cerebelosa superior. La arteria basilar va a emitir la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria vertebral la arteria cerebelosa posterior-inferior. Bien. La arteria cerebelosa superior se va a relacionar con este nervio, que es el nervio trigémino, formando el complejo neurovascular superior. Algunos autores dicen que este nervio y este nervio también forman parte del complejo neurovascular superior, que es el nervio oculomotor y el nervio troclear. Bien, pero a fines prácticos, que se sepan que el complejo neurovascular superior está formado por la cerebelosa superior y el trigémino, está perfecto. Si vemos esta arteria, tenemos la arteria cerebelosa anteroinferior, que se relaciona con el séptimo y el octavo nervio craneal. ¿Sí? Séptimo y octavo nervio craneal. Y todo junto está en relación con el flóculo. Acá no lo vemos bien, pero este nervio que está por aquí, que está un poco cortado, y este nervio que está por aquí, es el nervio abducens, que también también está en relación con la cerebelosa anteroinferior. Es decir, que el complejo neurovascular medio está conformado por la arteria cerebelosa anteroinferior, el nervio abducens, que en este preparo no lo vemos muy bien, y el séptimo y el octavo nervio craneal. Y recordar que el séptimo y el octavo nervio craneal con la arteria cerebelosa anteroinferior está en relación con el flóculo. Esta estructura de flóculo lo voy a repetir tantas veces que probablemente sueñen con esto, pero es importante tener esto como reparo anatómico. Y finalmente el complejo neurovascular inferior está conformado por la arteria cerebelosa posterior inferior y los nervios craneales que tienen origen aparente en el surco retro y preolivar. Retroolivar 9, 10 y 11 y preolivar el nervio hipogloso. Algunos autores al nervio hipogloso no lo tienen en cuenta como complejo neurovascular inferior, pero está en esa zona. Bien. ¿Por qué estrictamente, si hablamos de cisterna, ángulo pontocerebeloso, no se incluyen tanto el complejo neurovascular inferior como el superior? Porque justamente a la altura del complejo neurovascular inferior y el superior, es decir, esos dos complejos son contenidos de otras cisternas. Por ejemplo, el complejo neurovascular inferior es contenido de esta cisterna, se llama cerebelo medular, porque está entre el cerebelo y la médula oblongada. Cerebelo medular lateral. Bien, entonces ya está, no está adentro del cisterna del ángulo pontocerebeloso. Lo mismo pasa con la cisterna con el complejo neurovascular superior. No está en la cisterna ángulo pontocerebeloso porque está en la cisterna fosa interpeduncular, la crural, la ambiens, otras cisternas. Bien, pero topográficamente siguen estando en íntima relación con la porción petrosa del hueso temporal y la cara anterolateral del puente y el cerebelo. Es por eso que topográficamente se los divide en estos tres complejos. Ahora, en esta imagen, muy interesante, lo que se hizo fue sacar todo el cerebelo y el tronco del encéfalo de la base del cráneo, de la endobase. Entonces lo que podemos ver es desde una visión posterior a la fosa craneal posterior.
Esto que ven acá es la fosa craneal media y esta es la fosa craneal anterior. Y lo que sí se conservó son el sistema vertebrobasilar junto con los nervios craneales. Entonces, por aquí vamos a ver las arterias vertebrales que se juntan para formar la arteria basilar. Y fíjense que la arteria basilar va a dar sus dos terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Bien, antes de dar la arteria cerebral posterior, da esta colateral, que es la arteria cerebrosa superior, que acá están divididas, son variantes anatómicas frecuentes. Y fíjense cómo la arteria cerebral superior, cerebrosa superior, perdón, está en relación con este nervio, que es el nervio trigémino. Entonces conforman el complejo neurovascular superior. La arteria basilar da esta arteria, que corresponde a la arteria cerebrosa anteroinferior, y está en relación con este nervio, que es el nervio abducens, y estos dos nervios que están ingresando por el conducto auditivo interno, es decir, que son el nervio vestibulococlear y el facial. Bien, y finalmente tenemos el complejo neurovascular inferior, que está en relación con la arteria cerebrosa postinferior, que sale de la arteria vertebral, perdón, y que se relaciona con estos nervios que salen del surco pre y retroolivar y se introducen en el cráneo a través del foramen yugular. Bien, entonces tenemos 9, 10 y 11 acá. Y lo que no vemos es el hipogloso, que se introduce a través del conducto hipogloso, cerca de los cóndilos. Bien, y recuerden que algunos autores no lo consideran. Entonces, para repasar, recuerden, topográficamente podemos dividir en tres complejos neurovasculares. Un complejo neurovascular superior, que está en relación con la arteria cerebrosa superior, que es esta. Recuerden que esto es arteria basilar, arterias vertebrales, y acá se dividen las arterias cerebrales posteriores. Acá tenemos el famoso círculo arterial del encéfalo, que lo vamos a ver en próximas clases. Y la arteria cerebrosa superior se relaciona con el nervio trigémino. Para algunos autores también el troclear y el troclear, que no lo vemos acá, y este, que es el nervio oculomotor. Bien. La arteria basilar emite la arteria cerebelosa anteroinferior, que se relaciona con el nervio abducens, que es este por acá, y con el séptimo y el octavo par, que se relaciona con esta estructura que es el flóculo. ¿Está? Y estos tres, recuerden que esto conforma el complejo neurovascular medio, y esto sí es lo que está realmente en la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Bien, como concepto cisternal. Y finalmente tenemos entonces las arterias vertebrales emitiendo la arteria cerebrosa posterior-inferior, que está en relación con el noveno, el décimo primero, y para algunos autores con el hipogloso también, conformando el complejo neurovascular inferior. Entonces, a modo de conclusión, recuerden, ángulo pontocerebeloso podemos pensarlo como un concepto topográfico, que son básicamente las estructuras que están entre la porción petrosa del hueso temporal y el tronco del encéfalo y el cerebelo, y de esta manera podemos organizarlos en tres complejos neurovasculares, superior, medio e inferior, que por supuesto el concepto topográfico no tiene límites muy precisos, pero aún así sigue siendo algo topográfico. Y después tenemos un concepto cisternal que por supuesto está contenido en este concepto topográfico, porque la cisterna del ángulo pontocerebroso sigue estando entre la porción petrosa del hueso temporal y el tronco del encéfalo y el cerebelo, pero nos vamos a limitar en el complejo neurovascular medio, que en realidad es lo que ustedes vamos a tener este concepto de manera oficial, y es lo que se tienen que acordar de por vida. Está que cuando te hablen de el ángulo pontocerebroso, inmediatamente vas a pensar en séptimo y octavo par, nervio abducens y arteria cerebrosa anteroinferior. Entonces, conceptos a recordar: cuáles son los qué elementos vasculonerviosos conforman el complejo neurovascular superior, medio e inferior, haciendo hincapié en el complejo neurovascular medio, cuáles son las relaciones, y tener en cuenta que, bueno, hay un concepto topográfico y un concepto cisternal. Bueno, muchas gracias por escuchar la clase, espero que les haya sido útil, y nuevamente la idea es simplificar un poco este tema tan complejo que es el ángulo pontocerebeloso, para ayudarlos a entender cuáles son las cosas a priorizar cuando estudiamos este tema.
Muchísimas gracias y cualquier duda que tengan puede dejar comentarios acá abajo o escribirnos por cualquier red social.